El cuerpo humano es una máquina sorprendente y llena de misterios. A lo largo de los años, la ciencia ha descubierto datos fascinantes sobre su funcionamiento, pero también ha revelado aspectos perturbadores que pueden ponerte los pelos de punta. Desde condiciones extrañas hasta hechos que desafían nuestra percepción de lo que es normal, en este iceberg exploraremos los datos más curiosos, perturbadores y aterradores del cuerpo humano. A medida que descendamos, la información se volverá más inquietante, mostrando los secretos más oscuros de nuestra propia biología. Recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal si este tipo de contenido es de tu agrado, por favor. Sin más por agregar, comencemos. El cuerpo humano adulto tiene un total de 206 huesos. Estos huesos forman el esqueleto, que tiene varias funciones: proteger los órganos vitales, como el cerebro y el corazón, dar soporte al cuerpo, almacenar minerales, como el calcio, y producir células sanguíneas. En los recién nacidos, hay más huesos, alrededor de 270, pero con el tiempo, algunos de ellos se fusionan a medida que el cuerpo crece. Por ejemplo, los huesos del cráneo de un bebé no están completamente fusionados al nacer, lo que les permite pasar por el canal de parto. El corazón humano es un órgano increíblemente eficiente. En promedio, late unas 100.000 veces al día, lo que equivale a aproximadamente 70 latidos por minuto en reposo. A lo largo de una vida, esto puede sumar más de 2.5 mil millones de latidos. Cada latido del corazón bombea sangre a través de las arterias, lo que proporciona oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo, al mismo tiempo que elimina los desechos. El ritmo del corazón puede variar dependiendo de factores como el ejercicio, el estrés o la relajación, pero en promedio, una persona sana tiene un ritmo cardíaco en reposo de entre 60 y 100 latidos por minuto. Es fascinante pensar que el corazón trabaja incansablemente, sin descanso, durante toda nuestra vida. El agua es uno de los componentes más importantes del cuerpo humano. De hecho, alrededor del 60% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, aunque este porcentaje puede variar dependiendo de la edad, el sexo y la composición corporal de cada persona. El agua es esencial para una gran cantidad de funciones vitales, como regulación de la temperatura corporal a través de la transpiración y la respiración. Transporte de nutrientes y oxígeno. En la sangre, el agua ayuda a transportar nutrientes a las células y eliminar los desechos. Digestión y absorción de alimentos. El agua es crucial para disolver los nutrientes y ayudar a que se absorban. Protección de órganos y articulaciones. El agua lubrica las articulaciones y mantiene los órganos hidratados, evitando daños. Es impresionante cómo algo tan simple como el agua tiene un impacto tan grande en el funcionamiento del cuerpo humano. Sin agua, no podríamos sobrevivir más de unos pocos días. La piel no solo cubre y protege todo nuestro cuerpo, sino que también es el órgano más grande que tenemos. En promedio, la piel de un adulto cubre un área de alrededor de 2 metros cuadrados y tiene un peso de aproximadamente 3.6 kilogramos, 8 libras. Además de ser un protector, la piel tiene varias funciones cruciales. Protege contra patógenos. La piel actúa como una barrera frente a bacterias, virus y otros agentes infecciosos. Regula la temperatura. A través de la transpiración, la piel ayuda a mantener la temperatura corporal constante. Sensible al tacto, la piel está llena de terminaciones nerviosas que nos permiten sentir sensaciones como frío, calor, dolor y presión. Producción de vitamina D. La exposición al sol estimula a la piel a producir vitamina D, esencial para la salud ósea. La piel también tiene la capacidad de regenerarse. Por ejemplo, las células de la epidermis se renuevan completamente cada 28 días, lo que nos permite mantener nuestra capa exterior saludable y protegida. El cerebro humano es uno de los órganos más complejos y fascinantes del cuerpo. Se estima que tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas, que son las células responsables de transmitir la información a través del sistema nervioso.
Estas neuronas se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y químicos, lo que permite todas las funciones cognitivas, motoras y sensoriales del cuerpo. Además de las neuronas, el cerebro también contiene un gran número de células gliales, que son fundamentales para el soporte y la protección de las neuronas. Las conexiones entre las neuronas, llamadas sinapsis, son lo que forma nuestra memoria, habilidades de aprendizaje y muchas otras capacidades. El cerebro no solo controla las funciones vitales básicas, como el ritmo cardíaco y la respiración, sino que también es responsable de nuestras emociones, pensamientos, decisiones y habilidades para resolver problemas. A pesar de que el cerebro representa solo alrededor del 2% del peso total del cuerpo, consume aproximadamente el 20% de la energía del cuerpo, lo que lo convierte en un órgano extremadamente activo. El sistema nervioso humano es increíblemente sensible, especialmente en lo que respecta a la temperatura. Nuestros cuerpos tienen una sensibilidad térmica asombrosa y pueden detectar cambios de temperatura de tan solo 0.1 grados centígrados. Esta capacidad es fundamental para mantener la homeostasis, es decir, la estabilidad interna del cuerpo, que es vital para el funcionamiento normal de los órganos y sistemas. Cuando la temperatura del cuerpo se desvía de los rangos normales, alrededor de 36.5 grados centígrados a 37 grados centígrados, el cerebro recibe señales de los receptores de temperatura en la piel y en las mucosas. En respuesta, el cuerpo activa mecanismos de defensa, como sudar para enfriarse o temblar para generar calor. Este alto nivel de sensibilidad térmica también ayuda a las personas a percibir cambios en su entorno de manera que podemos responder rápidamente, ya sea alejándonos del frío extremo o buscando sombra en un día caluroso. Aunque los gemelos idénticos comparten el mismo ADN, tienen huellas dactilares completamente diferentes. Las huellas dactilares se desarrollan en el útero durante el embarazo, y son influenciadas por una combinación de factores genéticos y ambientales. Esto significa que, aunque los gemelos tengan un perfil genético idéntico, las pequeñas variaciones en el ambiente del útero hacen que sus huellas dactilares sean únicas. Las huellas dactilares son tan específicas que se utilizan como una forma de identificación biométrica debido a su unicidad. Cada persona, incluso los gemelos idénticos, tiene un patrón único de crestas y valles en sus dedos, lo que las convierte en una de las características más personales e inconfundibles. La renovación celular de la piel es un proceso continuo y asombroso que permite a la piel mantenerse saludable y proteger al cuerpo de agresiones externas. En promedio, las células de la epidermis, la capa más externa de la piel, se renuevan completamente cada 28 días. Este proceso se conoce como descamación celular. Durante este ciclo, las células más profundas de la epidermis se multiplican y se desplazan hacia la superficie, donde mueren y se descomponen en pequeñas escamas. Estas escamas son eliminadas del cuerpo de manera natural, ayudando a mantener la piel limpia y libre de impurezas. En personas jóvenes y saludables, este proceso es constante y rápido, pero con la edad, la renovación celular puede ralentizarse, lo que provoca que la piel se vea menos luminosa o más propensa a arrugas y otros signos del envejecimiento. El proceso de renovación de la piel es vital para reparar daños causados por heridas o quemaduras y para mantener la barrera protectora que impide la entrada de patógenos o contaminantes. Además, la renovación constante de las células de la piel ayuda a eliminar células muertas, permitiendo que la piel luzca fresca y rejuvenecida. El cuerpo humano es un ecosistema complejo, no solo compuesto por células humanas, sino también por una enorme cantidad de microorganismos, entre ellos bacterias, hongos, virus y protozoos. Se estima que hay aproximadamente 10 veces más bacterias que células humanas en el cuerpo. La mayoría de estas bacterias viven en el intestino, pero también se encuentran en otras partes del cuerpo, como la piel, la boca y el tracto respiratorio. Estas bacterias forman lo que se conoce como la microbiota humana y muchas de ellas desempeñan un papel esencial para nuestra salud. Algunas funciones clave de las bacterias son digestión.
Ayudan a descomponer alimentos y producir nutrientes que el cuerpo no puede procesar por sí mismo, como ciertas vitaminas. Protección contra patógenos. Muchas bacterias buenas compiten con las bacterias dañinas por espacio y recursos, evitando que los patógenos causen infecciones. Regulación del sistema inmunológico. La microbiota también ayuda a educar al sistema inmune, ayudando a prevenir enfermedades autoinmunes y alergias. Aunque a menudo se asocia a las bacterias con enfermedades, la gran mayoría de ellas son inofensivas o incluso beneficiosas. De hecho, el equilibrio entre las bacterias buenas y malas en nuestro cuerpo es crucial para mantenernos saludables. La piel de gallina o piloerección es una reacción fisiológica que ocurre cuando los músculos pequeños en la base de los folículos pilosos se contraen, haciendo que los vellos de la piel se ericen. Esta respuesta tiene una razón evolutiva tanto para proteger el cuerpo del frío como para reaccionar ante una amenaza. 1. Respuesta ante el frío. En nuestros antepasados, cuando experimentaban bajas temperaturas, la piloerección ayudaba a retener el calor. Al erizarse los vellos, se formaba una capa de aire entre la piel y el vello, lo que ayudaba a aislar el cuerpo y conservar el calor corporal. Aunque los seres humanos modernos no tienen un pelaje denso, esta respuesta sigue activa como un vestigio evolutivo. 2. Respuesta ante el miedo. La piloerección también ocurre en momentos de estrés o miedo. Cuando sentimos miedo, el sistema nervioso activa la respuesta de lucha o huida. En este caso, la erección de los vellos puede haber sido útil para hacer que un animal parezca más grande e intimidante ante una amenaza o para alertar al individuo sobre una posible situación peligrosa. Aunque ya no necesitamos esta respuesta para los mismos fines que nuestros antepasados, sigue siendo un reflejo involuntario y una manifestación de cómo nuestro cuerpo mantiene ciertos mecanismos de defensa a través de la evolución. El cuerpo humano está diseñado para ser altamente adaptable y resistente, lo que permite que podamos vivir con la ausencia de un riñón. De hecho, algunas personas nacen con un solo riñón o pueden perder uno debido a una enfermedad o cirugía, y aún pueden llevar una vida normal. Esto se debe a que el riñón tiene una capacidad de compensación notable. El riñón restante puede trabajar más intensamente para realizar las funciones que ambos riñones cumplirían normalmente, como filtrar desechos y regular los niveles de líquidos en el cuerpo. Sin embargo, el corazón es un órgano esencial para la vida, y no se puede vivir sin él, ni siquiera por un corto periodo. El corazón es responsable de bombear sangre a través del sistema circulatorio, lo que permite la distribución de oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo, al mismo tiempo que elimina los desechos a través de la sangre. Si el corazón deja de latir, el flujo sanguíneo se detiene, lo que causa un rápido colapso de los órganos vitales y lleva a la muerte en muy poco tiempo. Aunque hay tecnologías y tratamientos como los marcapasos o incluso cirugía de trasplante de corazón que pueden ayudar en situaciones extremas, la muerte cardíaca sigue siendo irreversible, ya que no hay otro órgano que pueda reemplazar completamente las funciones que realiza el corazón. El cuerpo humano es un hospedador ideal para una variedad de parásitos. Estos organismos viven dentro o sobre el cuerpo humano y dependen de él para obtener alimento y otros recursos, sin que necesariamente cause síntomas evidentes de inmediato. Muchos de estos parásitos son microscópicos, por lo que es posible tenerlos sin siquiera saberlo. Algunos ejemplos de parásitos que pueden habitar en el cuerpo humano sin causar molestias inmediatas incluyen: 1. Solitaria la tenia es un parásito intestinal que puede vivir en el tracto digestivo durante años sin causar síntomas evidentes, aunque algunas personas pueden experimentar dolor abdominal o pérdida de peso sin saber la causa. Estos parásitos se transmiten a través del consumo de carne contaminada. 2. Protozoos. Algunos protozoos, como el Giardia, pueden vivir en el intestino sin provocar síntomas hasta que las condiciones cambian, como un sistema inmunológico debilitado. Otros, como Toxoplasma gondii, pueden vivir en el cuerpo y afectar a las personas sin que se den cuenta, a menos que se sometan a pruebas específicas.
3. Ácaros y piojos. Aunque los ácaros y los piojos pueden ser evidentes cuando se observan, algunos ácaros microscópicos, como los de Modex, viven en los folículos pilosos de la piel y se alimentan de las células muertas y aceites. Son generalmente inofensivos y no se notan, pero en algunas personas pueden contribuir a afecciones como el acné rosáceo. 4. Hongos. Los hongos también pueden establecerse en el cuerpo, como el cándida, que puede estar presente en la piel, la boca o los intestinos sin causar síntomas hasta que las condiciones favorecen su crecimiento descontrolado. 5. Versatilidad y adaptación. Algunos parásitos son tan eficaces para adaptarse a sus huéspedes que pueden vivir durante años sin que el cuerpo se dé cuenta de su presencia. El sistema inmunológico suele mantenerlos bajo control, pero si el equilibrio se ve alterado, estos parásitos pueden provocar enfermedades. A pesar de que muchos parásitos no causan daño inmediato, en algunos casos pueden afectar a los órganos y sistemas del cuerpo de manera más grave si no se detectan o tratan a tiempo. El hígado es uno de los órganos más sorprendentes del cuerpo humano porque tiene la capacidad de regenerarse. Si una persona pierde hasta un 70% de su hígado, el órgano puede volver a crecer y recuperar su tamaño original en cuestión de semanas o meses. Esta capacidad regenerativa es única y permite que personas puedan donar parte de su hígado a otra persona sin afectar demasiado su propia salud. Cuando el hígado sufre una lesión o se extirpa una parte de él, las células hepáticas, hepatocitos, comienzan a multiplicarse para restaurar el tejido perdido. Sin embargo, el hígado no regenera exactamente la misma forma original, sino que crece hasta alcanzar un tamaño suficiente para continuar funcionando correctamente. A pesar de su increíble capacidad de regeneración, el hígado puede fallar si el daño es demasiado severo o crónico. Enfermedades como la cirrosis hepática, causada por el consumo excesivo de alcohol, infecciones virales, como la hepatitis B o C, o enfermedades autoinmunes, pueden generar cicatrices permanentes en el hígado. Cuando el daño es avanzado, la regeneración se vuelve insuficiente y el órgano pierde su capacidad de funcionar correctamente. El hígado es un órgano vital que filtra toxinas, ayuda en la digestión de grasas, almacena nutrientes y participa en la producción de proteínas esenciales para el cuerpo. Si el hígado falla completamente, la única opción es un trasplante de hígado. El cuerpo humano está en un constante proceso de renovación gracias a la muerte celular programada, conocida como apoptosis. Cada día, millones de células en nuestro cuerpo mueren y son reemplazadas por nuevas, lo que permite que los tejidos se mantengan sanos y funcionales. Sin este proceso, las células viejas o dañadas se acumularían y podrían causar problemas graves. A pesar de que la mayoría de las células tienen un ciclo de vida definido, existen casos raros en los que algunas células pueden volverse prácticamente inmortales. Esto ocurre principalmente en dos situaciones. 1. Células cancerosas. Las células normales tienen un reloj biológico llamado telómero, que limita el número de veces que una célula puede dividirse antes de morir. Sin embargo, las células cancerosas pueden producir una enzima llamada telomerasa, que evita que los telómeros se acorten, permitiendo que las células se dividan sin límite. Esto hace que los tumores crezcan sin control, lo que convierte a estas células en virtualmente inmortales, ya que evitan la apoptosis y continúan replicándose indefinidamente. 2. Células HeLa, el caso más famoso de células inmortales. En 1951, los médicos extrajeron células del cáncer de cuello uterino de una paciente llamada Henrietta Lacks, sin su consentimiento. Sorprendentemente, estas células no morían tras varios ciclos de división, sino que seguían multiplicándose sin límite. Desde entonces, las células HeLa han sido utilizadas en investigaciones médicas en todo el mundo y han ayudado a desarrollar vacunas, tratamientos contra el cáncer y avances en genética. Aunque pueda sonar fascinante, la inmortalidad celular no es algo deseable en el cuerpo humano, ya que suele estar relacionada con enfermedades como el cáncer. La apoptosis es fundamental para mantener el equilibrio en nuestro organismo y evitar el desarrollo de células anormales o dañadas.
El cuerpo humano tiene una forma sorprendente de digerir o absorber ciertos materiales extraños cuando permanecen incrustados en la piel por mucho tiempo. Este fenómeno ocurre debido a la respuesta inmunológica y a los procesos naturales de reparación del cuerpo. Cuando un objeto extraño, como una astilla de metal, vidrio o madera, se queda atascado en la piel y no se extrae, el cuerpo trata de encapsularlo y descomponerlo poco a poco. Algunas maneras en que esto sucede incluyen: 1. Macrófagos en acción. El sistema inmunológico envía macrófagos, un tipo de célula encargada de comer sustancias extrañas, para rodear el material atrapado e intentar descomponerlo. 2. Encapsulación del material. Si el cuerpo no logra descomponer la sustancia, la rodea con tejido fibroso para evitar que cause más daño. Esto puede formar un pequeño bulto duro debajo de la piel. 3. Migración del objeto. En algunos casos, el cuerpo puede empujar lentamente el objeto hacia el exterior, expulsándolo con el tiempo. En otros, el material es absorbido progresivamente y se disuelve en la piel. Existen reportes de personas que han tenido fragmentos de plomo o cobre incrustados en la piel durante años, y su cuerpo ha logrado reducir el tamaño del objeto o descomponerlo parcialmente. Esto no sucede con todos los metales, pero algunos, especialmente los más blandos, pueden ser degradados por los fluidos corporales y la actividad celular. Aunque el cuerpo tiene estos mecanismos de defensa, no siempre logra eliminar completamente los objetos extraños, lo que puede llevar a infecciones, inflamación o toxicidad si el material es peligroso. En algunos casos, es necesario extraer quirúrgicamente estos objetos para evitar complicaciones. La insensibilidad congénita al dolor, SIP, por sus siglas en inglés, es un raro trastorno genético en el que una persona nace sin la capacidad de sentir dolor físico. Aunque a simple vista esto podría parecer una habilidad increíble, en realidad es extremadamente peligrosa. En las personas con esta condición, el sistema nervioso tiene una mutación genética que afecta la manera en que los nervios transmiten señales de dolor al cerebro. Como resultado, la persona puede cortarse, quemarse o romperse un hueso sin darse cuenta. No sentir fiebre alta, infecciones o problemas internos graves. No retirar la mano del fuego o de un objeto afilado porque no perciben el dolor. Hay niños con esta condición que se han mordido los labios o la lengua hasta lastimarse gravemente, sin notar el daño que se estaban haciendo. Algunas personas han sufrido fracturas o lesiones graves sin darse cuenta, lo que puede llevar a infecciones o problemas irreversibles si no se tratan a tiempo. El dolor es una señal de advertencia del cuerpo. Nos alerta de peligros y evita que sigamos haciendo algo que podría dañarnos. Sin esta sensación, una persona podría sufrir heridas internas o externas graves sin notarlo, lo que acorta significativamente su esperanza de vida si no recibe atención constante. Actualmente, no hay una cura para la insensibilidad congénita al dolor. Las personas que la padecen deben llevar un control médico estricto y aprender a revisar su cuerpo constantemente en busca de lesiones o problemas que podrían pasar desapercibidos. El síndrome de la extremidad fantasma es un fenómeno en el que una persona siente que una parte de su cuerpo aún está presente, a pesar de que ha sido amputada. Este efecto puede ocurrir en brazos, piernas, dedos e incluso órganos internos. Después de una amputación, el cerebro y el sistema nervioso todavía recuerdan la presencia de la extremidad perdida. Algunas sensaciones comunes incluyen: picazón o cosquilleo en la parte amputada, dolor intenso o punzante, como si la extremidad siguiera ahí, sensación de movimiento, como si pudieran mover una mano o un pie inexistente. El cerebro tiene un mapa de todas las partes del cuerpo en la corteza somatosensorial, que es la región encargada de procesar el tacto y el dolor. Cuando se pierde una extremidad, este mapa sigue activo y genera señales como si la extremidad siguiera allí. Algunas personas con extremidades fantasmas han dicho que sienten dolor insoportable, como si su mano estuviera atrapada en fuego o aplastada. Se han documentado casos donde el cerebro reorganiza las conexiones nerviosas, haciendo que las sensaciones de la extremidad fantasma se transfieran a otra parte del cuerpo. Por ejemplo,
Alguien que perdió un brazo podría sentir que su mano fantasma se activa cuando se toca la cara. Uno de los tratamientos más innovadores es la terapia del espejo, donde los pacientes ven el reflejo de su extremidad sana en un espejo y realizan movimientos para reentrenar su cerebro y reducir el dolor. El síndrome de la persona rígida, SPR, es una rara enfermedad neurológica que provoca rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos, lo que eventualmente puede impedir el movimiento por completo. El SPR es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico ataca el sistema nervioso, específicamente las células que regulan el control muscular. Esto provoca rigidez extrema en el torso, brazos y piernas. Espasmos incontrolables que pueden hacer que la persona caiga al suelo. Sensibilidad extrema al sonido, el tacto y el estrés, que pueden desencadenar episodios de parálisis temporal. En las etapas más graves, los músculos se ponen tan tensos que las personas pueden quedar completamente inmóviles, como si fueran una estatua viviente. El dolor puede volverse insoportable y muchos pacientes dependen de sillas de ruedas o asistencia constante para moverse. No hay una cura definitiva, pero los tratamientos con relajantes musculares, inmunoterapia y fisioterapia pueden ayudar a controlar los síntomas. La hipertricosis es un trastorno extremadamente raro que provoca un crecimiento anormal de vello en todo el cuerpo, incluso en zonas donde normalmente no crece, como la frente o las mejillas. Debido a su apariencia, quienes la padecen han sido comparados con hombres lobo en la cultura popular. Puede ser hereditaria, presente desde el nacimiento, o adquirida, desarrollada en algún momento de la vida. En algunos casos, se debe a mutaciones genéticas que reactivan genes ancestrales responsables del crecimiento de pelo en nuestros antepasados primates. También puede ser causada por trastornos hormonales o efectos secundarios de algunos medicamentos. Los hombres lobo de la historia, en el pasado, personas con hipertricosis fueron exhibidas en circos de rarezas como fenómenos. Problemas sociales, muchas personas con esta condición han sido discriminadas o excluidas debido a su apariencia inusual. No tiene cura, aunque algunas personas recurren a la depilación láser o a tratamientos hormonales, la hipertricosis no tiene una solución definitiva. El síndrome de Cotard, también conocido como el síndrome del cadáver andante, es un trastorno neuropsiquiátrico extremadamente raro en el que la persona cree que está muerta, que ha dejado de existir o que partes de su cuerpo han desaparecido. Quienes lo padecen pueden afirmar que no tienen órganos, que su sangre se ha secado o que están en estado de descomposición. Algunos dejan de comer o beber porque creen que no necesitan hacerlo al estar muertos. En casos extremos, pueden dejar de sentir dolor, ya que su cerebro los convence de que ya no tienen un cuerpo real. Suele estar relacionado con trastornos psiquiátricos graves, como la esquizofrenia o la depresión severa. También puede ser provocado por lesiones cerebrales o daños en áreas del cerebro responsables de la autoconciencia y las emociones. Un hombre en el Reino Unido con síndrome de Cotard viajó a otro país porque creía que su muerte lo había llevado al infierno. Otra paciente afirmaba que su cuerpo estaba completamente vacío y se negaba a comer, creyendo que no tenía estómago. Aunque es un trastorno muy raro, algunos tratamientos como antidepresivos, antipsicóticos y terapia electroconvulsiva han mostrado cierta efectividad en la recuperación. Aunque los huesos humanos son increíblemente resistentes, en algunas personas pueden ser tan frágiles como el vidrio, rompiéndose con el más mínimo impacto o incluso de forma espontánea. Una de las principales causas de esta fragilidad extrema es la osteogénesis imperfecta, OI, también conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. ¿Qué es la osteogénesis imperfecta? Es un trastorno genético raro que afecta la producción de colágeno tipo 1, la proteína que da resistencia y flexibilidad a los huesos. Como resultado, los huesos son extremadamente frágiles y propensos a fracturas, incluso sin causa aparente. Fracturas frecuentes desde la infancia, incluso antes de nacer. Deformidades óseas y baja estatura debido al desarrollo anormal del esqueleto.
dientes frágiles, piel delgada y problemas en los ligamentos. En algunos casos, las personas con OI pueden tener escleras, parte blanca del ojo, de color azul o gris. No tiene cura, pero algunos tratamientos como terapia física, medicamentos para fortalecer los huesos y cirugías correctivas pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay personas con formas severas de OI que han tenido cientos de fracturas a lo largo de su vida, incluso mientras duermen o simplemente al estornudar. Aunque suene a ciencia ficción, en la realidad existen casos de personas que presentan habilidades extraordinarias debido a mutaciones genéticas raras. Estas mutaciones afectan sus cuerpos de formas únicas, dándoles capacidades que parecen de otro mundo. 1. Resistencia al dolor. Algunas personas nacen con una mutación genética que les permite no sentir dolor. Esta condición se llama analgesia congénita y es causada por mutaciones en los genes que controlan los receptores del dolor. Aunque esto puede parecer beneficioso, puede ser peligroso porque las personas pueden sufrir lesiones graves sin darse cuenta de ellas. 2. Fortaleza muscular extrema. Existen casos de personas con miostatinopía, una mutación en el gen que regula el crecimiento muscular. Esto les da una fuerza muscular excepcional y músculos muy desarrollados desde una edad temprana, sin necesidad de entrenamientos intensivos. Un ejemplo famoso es Lori y Larry Arnold, quienes tienen músculos mucho más grandes y fuertes debido a su mutación genética. 3. Visión mejorada. Algunas personas tienen una mutación genética que les permite ver más detalles o incluso detectar el color infrarrojo. Aunque la mayoría de las personas ven el mundo en un rango de colores estándar, algunas mutaciones permiten a ciertos individuos percibir colores fuera de este rango, lo que les da una visión extraordinaria. 4. Mayor longevidad y resistencia a enfermedades. En raros casos, ciertas mutaciones genéticas pueden hacer que una persona sea más resistente a enfermedades como el cáncer o el envejecimiento prematuro. Esto se debe a mutaciones en los genes encargados de la reparación del ADN o la regulación celular. Por ejemplo, personas con la mutación P16INK4A han mostrado una gran resistencia al cáncer y envejecimiento celular. Estas mutaciones son tan raras que solo afectan a una pequeña fracción de la población. Los cambios genéticos que ocurren de forma aleatoria pueden dar lugar a habilidades biológicas sorprendentes, pero también pueden traer consigo desventajas, como una mayor susceptibilidad a ciertos problemas de salud. A pesar de que la ciencia está avanzando rápidamente en el campo de la genética y la ingeniería genética, aún estamos lejos de poder replicar estas habilidades de manera controlada. Sin embargo, el estudio de estas mutaciones sigue brindando importantes descubrimientos sobre cómo funciona el cuerpo humano. El canibalismo autoinducido es un fenómeno psicológico extremadamente raro y perturbador en el que las personas sienten una impulsiva necesidad de comer sus propios tejidos. Este comportamiento está vinculado a trastornos psicológicos graves y puede ser un síntoma de un trastorno mental o estar relacionado con factores emocionales y fisiológicos complejos. Causas y condiciones asociadas. 1. Trastornos psicológicos. El canibalismo autoinducido a menudo está asociado con trastornos como el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, la psicosis o el trastorno de la personalidad. Las personas con estos trastornos pueden desarrollar pensamientos intrusivos que las impulsan a realizar acciones extremas, como comer su propia carne. 2. Enfermedades mentales graves. En algunos casos, el canibalismo autoinducido puede ser un síntoma de esquizofrenia o trastornos delirantes. Las personas afectadas pueden sentir que sus partes del cuerpo tienen un valor simbólico o que están siendo consumidas por alguna razón psicológica o de supervivencia. 3. Extrema. Este fenómeno también puede estar relacionado con personas que sufren de autoagresión crónica o que se hacen daño a sí mismas de manera extrema, por lo que comer sus propios tejidos se convierte en una forma de aumento de la autoestima. 4. Deficiencias nutricionales. En raras ocasiones, el canibalismo autoinducido se ha asociado con deficiencias extremas de nutrientes, especialmente en situaciones de hambre severa o desnutrición extrema, en las cuales la persona llega a morderse o comerse partes de su cuerpo como una forma de suplementar las carencias alimenticias.
Las personas que practican el autoinducido pueden causarse lesiones serias, como infectarse con bacterias de su propia piel o tejidos internos, lo que podría resultar en infecciones peligrosas o incluso la pérdida de extremidades. Este comportamiento puede empeorar significativamente la salud mental de la persona, causando más daño a la autoestima, la salud emocional y las relaciones sociales. Es fundamental que las personas que experimentan este tipo de trastornos reciban tratamiento psicológico intensivo, incluyendo terapia cognitivo-conductual, TCC, medicación psiquiátrica y monitoreo constante para evitar que se causen daño a sí mismas. La atención médica inmediata es crucial si alguien está participando en este comportamiento para prevenir infecciones, pérdida de sangre o daño a los órganos internos. El canibalismo autoinducido es uno de los fenómenos más perturbadores porque implica una desconexión extrema entre la persona y su propio cuerpo. No solo es una manifestación de sufrimiento emocional, sino que también revela los extremos a los que puede llegar el cuerpo humano cuando está sometido a enfermedades mentales graves. El rechazo de órganos trasplantados es un proceso inmunológico en el cual el sistema inmunitario del receptor reconoce el órgano trasplantado como un cuerpo extraño y lo ataca, intentando destruirlo. Este rechazo puede tener consecuencias graves, incluidas infecciones extremas, que pueden poner en peligro la vida del paciente. ¿Cómo ocurre el rechazo? 1. Sistema inmunológico y el rechazo. El sistema inmunológico está diseñado para defender al cuerpo contra infecciones y sustancias extrañas, como virus, bacterias o células que no sean propias. Cuando se realiza un trasplante de órgano, como un riñón, hígado, corazón o pulmón, el órgano donado generalmente tiene células que el cuerpo receptor no reconoce como propias. Esto provoca una respuesta del sistema inmunológico que empieza a atacar el órgano trasplantado. 2. Rechazo agudo y crónico. Rechazo agudo ocurre poco después del trasplante, días o semanas. Es más fácil de tratar y se controla mediante medicamentos inmunosupresores. Rechazo crónico es un rechazo a largo plazo que puede ocurrir varios meses o años después del trasplante. Es más difícil de tratar y puede llevar a la destrucción gradual del órgano trasplantado. Consecuencias graves. 1. Infecciones extremas. Debido a que los pacientes deben tomar medicamentos inmunosupresores para prevenir el rechazo, su sistema inmunológico queda debilitado. Esto hace que estén más vulnerables a infecciones graves que pueden surgir debido a la incapacidad del cuerpo para defenderse de patógenos. 2. Fallas orgánicas. Si el rechazo es lo suficientemente grave y no se trata a tiempo, puede llevar al fracaso del órgano trasplantado. En casos extremos, el paciente puede necesitar un nuevo trasplante o incluso enfrentar la muerte. 3. Complicaciones adicionales. Además de las infecciones, el rechazo de un órgano trasplantado puede generar complicaciones inflamatorias y daños en los tejidos circundantes, lo que puede afectar la función general del órgano y poner en riesgo la salud general del paciente. Tratamiento y prevención. 1. Para prevenir el rechazo, los pacientes deben tomar medicamentos inmunosupresores que suprimen la actividad del sistema inmunológico. Sin embargo, estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de infecciones y otros efectos secundarios a largo plazo. 2. Los pacientes trasplantados deben someterse a un monitoreo regular para detectar signos tempranos de rechazo. Se realizan pruebas de función del órgano y análisis de sangre para verificar si el sistema inmunológico está atacando el órgano trasplantado. 3. Si ocurre una infección grave como resultado del rechazo o de los medicamentos inmunosupresores, se debe administrar antibióticos o tratamientos antivirales específicos para controlar la infección y prevenir que empeore. El rechazo de un órgano trasplantado es un proceso que revela la fragilidad del cuerpo humano ante la necesidad de equilibrar la defensa inmunológica con la aceptación de algo extraño, el órgano trasplantado. Los pacientes trasplantados deben enfrentarse a una lucha constante entre el rechazo de su cuerpo y la necesidad de mantener el órgano para sobrevivir. Además, las infecciones extremas pueden ser fatales si no se controlan adecuadamente, lo que lo convierte en un riesgo muy real y grave para la vida del paciente trasplantado.
Este trastorno raro ocurre cuando una persona comienza a experimentar que una de sus manos actúa de forma autónoma, moviéndose sin control consciente. El fenómeno, conocido como síndrome de la mano extraña, suele ser el resultado de daños cerebrales en el hemisferio cerebral derecho o en las áreas del cerebro encargadas del control motor. Las personas con este síndrome sienten que una de sus manos tiene vida propia. Esta mano, a menudo descrita como extraña o ajena, puede comenzar a realizar movimientos involuntarios, como agarrar objetos, golpear, rascarse o incluso intentar ahorcar a la persona. Los pacientes pueden ser totalmente conscientes de lo que está sucediendo, pero sienten que no tienen ningún control sobre sus movimientos. Este fenómeno es más común en personas que han sufrido daños cerebrales debido a un accidente cerebrovascular, tumores cerebrales o cirugía cerebral. En algunos casos, puede ocurrir después de una cirugía en la que se hayan afectado las áreas motoras del cerebro. Este trastorno es perturbador porque hace que las personas pierdan el control sobre una parte de su propio cuerpo, lo que genera una sensación de alienación y despersonalización. La mano parece tener voluntad propia y puede realizar acciones incontrolables, lo que causa miedo y angustia en quienes lo padecen. Aunque este trastorno rara vez pone en peligro la vida de la persona, la pérdida de control sobre una parte del cuerpo es extremadamente inquietante. Este fenómeno, conocido como síndrome de cuerpo humano vacío, ocurre cuando una persona pierde toda capacidad de movimiento y sensación en su cuerpo, pero sigue estando consciente de su entorno. En otras palabras, el paciente está completamente paralizado y puede experimentar la sensación de estar atrapado dentro de su propio cuerpo, mientras su cerebro sigue funcionando normalmente. Este síndrome es extremadamente perturbador tanto para el paciente como para los médicos, ya que la persona afectada no puede comunicarse ni moverse a pesar de estar completamente alerta. Causas y condiciones asociadas. 1. Parálisis total, cuadriplegia. En algunos casos, la parálisis total es el resultado de una lesión cerebral o medular severa, como en un accidente cerebrovascular grave o un traumatismo medular que afecta el control motor. Las personas con este tipo de parálisis pueden tener el cerebro completamente intacto, pero los músculos de su cuerpo no reciben señales para moverse, lo que lleva a una parálisis completa. 2. Síndrome de Lockton. Encerrado. Un trastorno similar es el síndrome de Lockton, que ocurre cuando una persona sufre un daño grave en la parte inferior del cerebro, específicamente en el tronco encefálico. Este síndrome deja al paciente completamente paralizado, excepto por pequeños movimientos en los ojos, pero es completamente consciente y despierto. A pesar de que pueden sentir todo a su alrededor, no pueden moverse ni hablar, lo que los hace sentir como si estuvieran atrapados dentro de su propio cuerpo. 3. Trastornos neurológicos. Existen otras condiciones que pueden llevar a la pérdida de la sensación y el movimiento sin afectar la conciencia de la persona. Estas incluyen trastornos neurológicos raros que afectan las vías motoras del sistema nervioso central. Este síndrome es extremadamente aterrador porque involucra la sensación de estar completamente atrapado dentro de tu propio cuerpo. Las personas que lo padecen, aunque conscientes de lo que sucede a su alrededor, no tienen ningún control físico para reaccionar o comunicar sus necesidades. La sensación de impotencia y desesperación es inmensa, ya que no pueden pedir ayuda ni realizar acciones básicas como respirar profundamente, mover las extremidades o incluso hablar. La incapacidad para moverse o para interactuar con los demás, mientras el cerebro sigue funcionando perfectamente, crea una sensación de aislamiento total y horror, algo que puede ser mentalmente insoportable. El tratamiento para este síndrome depende de la causa subyacente. En algunos casos, la parálisis puede ser reversible si se trata temprano, mientras que, en otros, la persona puede vivir con esta condición crónica. El tratamiento se enfoca en terapias de rehabilitación, estimulación neurológica y, en algunos casos, el uso de tecnologías de comunicación asistida para que el paciente pueda interactuar con el mundo exterior, como el uso de sistemas de seguimiento ocular para escribir o comunicar palabras. El síndrome de la persona disociada es un trastorno psicológico y neurológico en el que una persona experimenta una separación entre su conciencia y la percepción de su propio cuerpo.
Este fenómeno es parte de lo que se conoce como disociación, un proceso mental en el que las personas se sienten desconectadas de sus pensamientos, emociones, recuerdos o identidad. En el caso del síndrome de la persona disociada, el cuerpo se percibe como ajeno o extraño, incluso cuando la persona sigue siendo consciente de su entorno y de lo que está sucediendo a su alrededor. Causas y características del síndrome. 1. Trastornos disociativos. Este síndrome puede ser una manifestación de trastornos disociativos, como el trastorno de despersonalización o el trastorno de desrealización, donde la persona siente que su cuerpo o su entorno son irreales, como si estuviera observando a otra persona o a un ser extraño. Las personas con estos trastornos pueden experimentar sensaciones como que su cuerpo está flotando fuera de su ser o que sus extremidades no les pertenecen, a pesar de que todo sigue funcionando normalmente. 2. Trauma o estrés extremo. En muchos casos, los episodios disociativos ocurren como una respuesta a un trauma psicológico o un estrés emocional extremo, como un accidente, abuso físico o psicológico, o un evento profundamente perturbador. El cerebro, para protegerse del dolor emocional o físico, puede desconectarse del cuerpo, lo que lleva a la sensación de estar fuera del propio cuerpo. 3. Alteraciones cerebrales. El síndrome también puede estar relacionado con alteraciones en las áreas del cerebro responsables de la percepción y la autoidentidad. La amígdala, el hipocampo y otras áreas del cerebro son responsables de las respuestas emocionales y la percepción corporal, y cuando estas áreas no funcionan correctamente, pueden llevar a la sensación de no estar conectado con el propio cuerpo. Este síndrome es profundamente perturbador porque disocia la mente de la experiencia física. La persona se siente atrapada en una especie de limbo entre la conciencia y la percepción del cuerpo, lo que puede generar una sensación de irrealidad y despersonalización. La idea de no ser capaz de sentir que uno está dentro de su propio cuerpo puede ser aterradora y desorientadora, ya que no solo se pierde el control físico, sino también la identidad personal. Las personas pueden sentirse como si estuvieran observando su vida desde fuera, lo que puede generar una profunda sensación de desesperación y soledad. El tratamiento de este síndrome suele implicar terapia psicológica, especialmente la terapia cognitivo-conductual, que busca reconectar la conciencia con la percepción corporal y ayudar a la persona a comprender y manejar los desencadenantes del trastorno. En algunos casos, se pueden usar medicamentos para tratar la ansiedad o la depresión asociada, y técnicas de relajación o mindfulness pueden ser útiles para restablecer la conexión mente-cuerpo. El síndrome de pica es un trastorno de la conducta alimentaria que impulsa a las personas a comer sustancias no comestibles, como tierra, tiza, pelo, yeso, cenizas o incluso objetos como botones o piedras. Este comportamiento anómalo se debe a una necesidad irresistible de ingerir elementos fuera de lo común que no tienen valor nutricional. Aunque no está relacionado directamente con el canibalismo en su forma literal, sigue siendo un tipo de autodestrucción en términos de salud, ya que consumir estos elementos puede ser muy peligroso para el cuerpo. Causas y características. 1. Deficiencias nutricionales. En algunos casos, el síndrome de pica puede ser una respuesta a deficiencias de hierro, zinc u otros minerales esenciales. El cuerpo, al carecer de ciertos nutrientes, busca formas alternativas para obtenerlos, lo que lleva a la ingesta de sustancias extrañas. 2. Trastornos psicológicos. También puede estar relacionado con trastornos mentales como el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, o el autismo. En algunas personas, comer cosas no comestibles se convierte en una conducta compulsiva difícil de controlar. 3. Condiciones médicas subyacentes. Algunas personas con enfermedades mentales graves, como esquizofrenia o trastornos del desarrollo, son más propensas a desarrollar el síndrome de pica. También puede estar vinculado a ciertos trastornos de ansiedad o estrés extremo. Este trastorno es muy peligroso debido a los riesgos de intoxicación, obstrucción intestinal o lesiones internas que pueden ocurrir al comer cosas no comestibles. Comer tierra o piedras puede causar infecciones graves en el tracto digestivo, y algunos objetos pueden perforar el esófago o el estómago, llevando a complicaciones fatales. El síndrome de pica es perturbador porque involucra una necesidad incontrolable de comer cosas extrañas y dañinas para el cuerpo,
lo cual es una manifestación extrema de cómo las personas pueden desarrollar comportamientos autodestructivos por razones tanto físicas como psicológicas. Ver a alguien comer objetos inadecuados como tierra o cenizas resulta muy inquietante, ya que rompe con la idea básica de lo que se considera normal y saludable en la alimentación. El síndrome de Pica no solo es perturbador, sino que también puede tener consecuencias graves y duraderas para la salud si no se trata adecuadamente. Existen casos extremadamente raros y perturbadores donde órganos humanos pueden parecer desaparecer o desintegrarse sin una explicación científica clara. Este fenómeno es conocido como autodisfunción orgánica o desintegración espontánea de órganos, y aunque es poco común, se han documentado algunos casos inexplicables en los que las personas sufren la pérdida de órganos o experimentan desapariciones parciales sin causa evidente. Posibles explicaciones y causas conocidas. 1. Síndrome de resorción de órganos. Algunos casos de pérdida de órganos pueden estar relacionados con una respuesta autoinmune donde el cuerpo destruye sus propios órganos o partes del cuerpo. En casos extremos, el sistema inmunológico del paciente ataca y desintegra los órganos internos, a veces de forma tan drástica que parece como si estos órganos se hubieran desaparecido o desintegrado sin una causa lógica. 2. Enfermedades raras de desintegración tisular. Existen enfermedades raras que afectan los tejidos corporales, como las lipodistrofias o los síndromes de resorción ósea, donde los huesos desaparecen o se disuelven sin causa aparente. Aunque no son exactamente órganos que desaparecen, estas enfermedades pueden provocar una desintegración de partes vitales del cuerpo de manera tan extrema que parecen desaparecer o ser reabsorbidas. 3. Trastornos metabólicos. En algunas enfermedades metabólicas raras, como los trastornos de acumulación de glicógeno o distrofias musculares, los órganos pueden descomponerse o sufrir daños progresivos, lo que hace que los pacientes pierdan funciones de esos órganos o, en casos extremos, parezca que estos órganos desaparecen de forma misteriosa. La degeneración de los músculos o tejidos puede llegar a tal punto que los órganos implicados simplemente dejan de funcionar de una manera irreversible. 4. Desaparición de órganos por falta de flujo sanguíneo. Otro fenómeno que se ha documentado ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia un órgano se ve interrumpido de manera espontánea. Esto puede llevar a que el órgano se vuelva tan dañado que, en casos muy graves, parece que desaparece o se desintegra debido a la falta de nutrientes y oxígeno. Esto se ha observado en casos de necrosis o infartos orgánicos donde el órgano pierde su funcionalidad y colapsa. La idea de que un órgano pueda desaparecer o desintegrarse sin una explicación científica lógica es profundamente inquietante. Este fenómeno desafía nuestra comprensión básica de la biología humana y el funcionamiento de nuestros cuerpos, lo que hace que sea difícil de aceptar tanto para médicos como para pacientes. El concepto de destrucción espontánea de órganos es uno de los aspectos más perturbadores que puede ocurrir en el cuerpo humano, ya que la falta de una explicación definitiva provoca más miedo e incertidumbre. Este tipo de eventos también suele estar relacionado con una falta de diagnóstico preciso, lo que alimenta aún más la idea de que estos casos son completamente misteriosos o incluso sobrenaturales. En la mayoría de los casos, cuando los médicos enfrentan la desaparición o desintegración de órganos, intentan buscar causas subyacentes relacionadas con la genética, la inmunidad o el metabolismo. Sin embargo, en muchos casos de desaparición inexplicable, los médicos se ven desbordados, ya que las causas no siempre son claras y el tratamiento puede ser complicado. Este tipo de condiciones sigue siendo una de las grandes incógnitas de la medicina y la explicación de estos casos puede estar más allá de las capacidades actuales de la ciencia médica. El síndrome de Curu es una enfermedad rara, degenerativa y fatal que afecta al cerebro y es uno de los ejemplos más notables de una enfermedad causada por priones. Los priones son proteínas malformadas que, al entrar en el cuerpo, pueden inducir a otras proteínas normales a adoptar la misma estructura defectuosa. Esto provoca una reacción en cadena que lleva a la destrucción de las células cerebrales, creando daños irreversibles. En el caso del Curu, esta enfermedad está asociada con un tipo de canibalismo ritual. El Curu fue conocido principalmente por su ocurrencia en las tribus Fore de Papúa Nueva Guinea. Durante su práctica cultural,
las personas ingerían los cerebros de los fallecidos como parte de un ritual funerario. Esta práctica resultaba en la transmisión del prión entre los miembros de la tribu. Los priones que causan el kurú se encuentran en el cerebro de los infectados, por lo que consumir esta parte del cuerpo en particular llevaba a la transmisión de la enfermedad. Los síntomas del síndrome de Kurú son bastante extraños y devastadores. 1. Temblor involuntario. Uno de los primeros signos es el temblor de las extremidades o de la cabeza, lo que lleva al nombre de Kurú, que significa temblor en el idioma de los Four. 2. Pérdida de coordinación motora. A medida que la enfermedad avanza, la capacidad para moverse y coordinarse se pierde, y las personas infectadas pueden volverse incapaces de caminar o incluso mantener el equilibrio. 3. Deterioro cognitivo. La enfermedad también afecta las capacidades cognitivas, causando problemas de memoria, confusión y falta de juicio. 4. Pérdida de control emocional. Las personas afectadas por el kurú pueden mostrar risas incontrolables o llanto, lo que se debe a la disfunción de las áreas cerebrales responsables de las emociones. 5. Fase terminal. En las etapas finales, la persona pierde la capacidad de tragar y respirar correctamente, lo que lleva a la muerte. Los priones son proteínas que no tienen material genético, como virus o bacterias, pero pueden inducir a proteínas sanas a adoptar una forma anormal, que en el caso del kurú afecta al cerebro. Estas proteínas defectuosas se acumulan en las células cerebrales, dañándolas y causando conscientes de su deterioro mental y físico mientras su cerebro se desintegra poco a poco. El hecho de que una proteína malformada sea responsable de la destrucción cerebral y que esta enfermedad haya sido causada por la práctica de canibalismo añade una capa de horror que conecta la enfermedad con temas de sacrificio, rituales y la muerte. Además, el hecho de que un cuerpo pueda comerse literalmente a sí mismo mediante este proceso de degeneración priónica y que la enfermedad pueda transmitirse de generación en generación a través de la ingestión de tejido cerebral infectado hace que este fenómeno sea absolutamente aterrador. Actualmente, no existe un tratamiento para el síndrome de Kurú o las enfermedades causadas por priones. El daño cerebral es irreversible y el tratamiento se limita a hacer que el paciente esté lo más cómodo posible en las etapas finales. En cuanto a la prevención, el abandono del canibalismo ritual en la tribu Four y en otras comunidades cercanas ha eliminado en gran medida los nuevos casos. Cuando las células se regeneran para reparar un órgano dañado, el proceso puede no seguir la trayectoria normal, lo que resulta en la creación de tejidos no funcionales o mal formados. Por ejemplo, en lugar de producir el tejido normal de un órgano, como el hígado o el corazón, puede formarse tejido fibroso o cicatricial que no realiza las funciones de manera adecuada. Además, en algunos casos, el cuerpo puede formar bultos o tumores benignos como parte de este proceso de reparación. Algunos ejemplos comunes incluyen cicatrices internas en órganos como el hígado. Cuando está dañado, las células hepáticas pueden regenerarse, pero si el proceso es desordenado, puede formarse un tejido fibroso, fibrosis, que no realiza la misma función y que puede dar lugar a una cirrosis. Bultos, en la piel o en los músculos, la regeneración de tejido dañado puede dar lugar a la formación de bultos, que a veces se conocen como quistes o lipomas, bultos de grasa. Cáncer, un proceso relacionado y más peligroso ocurre cuando la regeneración celular se descontrola. A veces, la multiplicación descontrolada de células puede llevar a la formación de un tumor maligno, ya que las células regeneradas no se detienen al alcanzar el número necesario. La regeneración de tejidos implica una serie de señales bioquímicas y moleculares que deben ser seguidas correctamente para producir una reparación funcional. Sin embargo, si las señales están alteradas, esto puede llevar a la formación de tejidos anormales, lo que afecta negativamente la función del órgano o incluso lleva a la formación de bultos que el cuerpo no sabe cómo procesar o curar adecuadamente. Este fenómeno ocurre en enfermedades como el fibromatosis, formación anormal de tejido fibroso, o la regeneración anómala del tejido muscular en casos de lesiones graves. En el peor de los casos, esta regeneración anómala puede convertirse en una proliferación celular descontrolada que termina en tumores. La capacidad del cuerpo para crear tejido anómalo durante la regeneración es algo común,
pero si no se controla adecuadamente, estos bultos o formaciones anormales pueden desarrollarse de manera peligrosa y comprometer la función del órgano regenerado. En algunas ocasiones, la falta de control en este proceso también puede resultar en tumores cancerígenos si las células regeneradas adquieren mutaciones genéticas que las hacen proliferar sin freno. Este dato es perturbador porque resalta un aspecto de la biología humana que se sale de lo que normalmente consideramos una regeneración perfecta del cuerpo. El hecho de que la regeneración, en lugar de traer una completa reparación funcional, pueda generar tejidos anormales que incluso terminen formando bultos o tumores, da una sensación de que el cuerpo, al intentar curarse a sí mismo, puede terminar creando algo aún más extraño y peligroso que el daño original. Hemos llegado al final del video. Recuerda darle like si te ha parecido entretenido o interesante, comentar qué otro dato perturbador del cuerpo conoces, compartirlo con algún amigo tuyo y suscribirte, por favor. Hasta pronto, cuídate mucho.